Del libro Los secretos de mi vida como agente de ventas, del autor Charles P. Roth. Capítulo 2. ¿Cómo llegué a dominar lo que necesitaba saber sobre psicología de ventas? 10 secretos para ser sabio en esta rama. Un día, durante mi primera época de vendedor y buscando ideas que me pudiesen ayudar, un vendedor llamado Jackson Cloud me dijo: hay un gran secreto para cerrar ventas. ¿Quieres saberlo? Deseaba saberlo, pues uno de mis principales problemas en aquellos días era precisamente cerrar operaciones. La respuesta fue: aprende a distinguir el momento psicológico. Esa era la primera vez que oía eso de momento psicológico y no tuve más remedio que preguntarle: ¿qué es eso? El momento preciso. En el curso de toda entrevista de ventas hay un momento en el cual el cliente está dispuesto a comprar. Es el momento en el cual hemos tocado su punto flaco y su resistencia se ha desvanecido. Si actuamos en ese momento, habremos conseguido una venta. ¿Eso es lo que llamas momento psicológico? Exactamente. ¿Y qué pasa si no lo reconoces y no actúas? No hay venta. ¿No hay venta? No hay venta, y hasta que aprendas a conocer ese momento, podemos decir que no hay vendedor. Cuando le pregunté cómo podría reconocer ese momento, la respuesta fue evasiva y me dijo que eso se sentía. Yo nunca lo he podido sentir. Durante meses intenté sentir ese ya famoso momento y me excusaba a mí mismo cada vez que fallaba al cerrar una venta, diciéndome que no había sabido reconocer el momento. Ahora ya lo conozco mejor y conozco que la idea del momento psicológico es una de las más perniciosas verdades a medias que pueden apuntarse a un vendedor. Después descubrí que no es solo un momento, sino que son muchos los momentos propicios para el cierre de una operación, pero todavía conozco muchos vendedores que se afanan buscando ese momento único. Doctrinas pseudopsicológicas. Esta es solo una de las múltiples doctrinas pseudopsicológicas que los vendedores se han apropiado y que únicamente sirven para hacerse las cosas más difíciles. Permítaseme que, aun cuando no las haya experimentado, exponga algunas otras y luego destaque lo que necesitas saber sobre psicología de ventas en unos pocos principios sacados de la experiencia diaria. Tenemos, por ejemplo, el golpe de vista. ¿Cuánta saliva se ha gastado en este concepto falso? Y es que es muy confortante la creencia que podemos mirar a los ojos de nuestros clientes y lograr que los mismos queden impotentes para podernos resistir, cuando la verdad es que nosotros mismos somos los que estamos hipnotizados. O pongamos por caso la ciencia de analizar el carácter, un arma de ventas que se supone infalible y que pone a nuestros clientes bajo nuestro dominio. Esta ciencia dice más o menos que por el mirar del cliente, por la forma de su cabeza o por el ángulo de inclinación de sus oídos, nos es posible saber qué clase de comprador es, lento o rápido, cuidadoso o desordenado, duro o suave, y al conocer su carácter, somos sus dueños. Reconozco que durante mucho tiempo estuve inclinado a creer en estas especiosas doctrinas y que me costó mucho aprender lo que debería haber comprendido desde el principio, a saber, que el secreto de la psicología de ventas está en olvidarse de la psicología y dedicarnos a conocer las situaciones o colocaciones. Póngase usted en el lugar del cliente. Este es uno de los más profundos recursos psicológicos que podemos emplear en cualquier ocasión. Para asegurarse que nuestro argumento es correcto, simplemente póngase en la posición del comprador. Los minutos que empleé utilizando palabras como yo, mí, nuestra compañía, etc., son tiempo perdido. Pero cuando diga algo como usted puede duplicar su dinero en esta inversión. Sus ventas aumentarán un 25% si vende estos artículos. O esta es la forma de reducir sus costos de ventas. El cliente lo estará escuchando, ya que se ha puesto en su posición y está viendo las cosas a través de sus ojos.
Piense y háblele sobre utilidades. Otro de los principios y secretos psicológicos que he aprendido es tan sencillo como el anterior y es afín al mismo. Piense, hable y actúe en términos de utilidades. En los párrafos precedentes he trazado todo un curso completo de técnica de ventas. Póngase en la situación del cliente y piense en términos de utilidades para él. Es sencillo, ¿verdad? Véndase usted primero. Otro de los secretos que he descubierto es que tengo que venderme primero yo y después los servicios o artículos. Estaba en cierta ocasión en competencia con un vendedor llamado Jay Hopkins. Ambos deseábamos venderle a un doctor conocido por Halbrook Livingston, persona de carácter sumamente irascible y con fama de comerse crudos a los vendedores. Todos le evitábamos, a excepción de Hopkins. Entraba a la guarida del león y no solamente salía ileso, sino cargado de pedidos. Supongo que Hopkins tuvo compasión de mi juventud o inexperiencia y reveló el secreto. Recuerdo sus palabras exactas, que son otro de mis secretos de ventas. El éxito depende de la habilidad de venderte a ti mismo. ¿Cómo venderse a sí mismo? Empecé preguntando cómo se hace eso de venderse a uno mismo. Un vendedor que yo conozco, llamado Gaby Hollingsworth, me dijo que su sistema era el mejor. Siempre presumía acerca de lo bueno que era en cualquier cosa. No creo que este sistema valga ni $1. Decidí que era un asunto de personalidad. ¿Quién, por lo tanto, podría definir la personalidad en ventas? Esa personalidad sobre la que tantos vendedores hablan ampulosamente. Después de estarme sonriendo frente al espejo durante horas, tratando de cambiarme la voz y haciendo algunas otras estupideces, me asaltó la feliz idea de que, mientras haga y diga cosas que placen al cliente, la personalidad, desde el punto de vista del cliente, es perfecta. Estudie formas de agradar. Encontré uno más de mis secretos psicológicos: estudiar formas de agradar, como todavía pocos vendedores lo hacen. Conozco a un banquero que detesta a los vendedores que fuman. No tiene empacho en ello. Este no es un secreto cumbre. Sin embargo, afirma: 8 vendedores en 10 que vienen a hablarme encienden sus cigarrillos y quieren fumar. Cierta mujer fotógrafo tiene un miedo mortal a chocar las manos. Los microbios, usted sabe. Y así, la mayoría de los vendedores, aún después de estar enterados de esta situación, le ofrecen su mano. Otro comprador a quien he visitado es sordo del oído izquierdo. Me enteré de tal cosa desde mi primera entrevista y lo anoté. Desde entonces siempre me senté a su derecha. Un día me dijo: ¿sabe usted cuántos vendedores recuerdan hablarme al oído derecho? No tengo idea. Solamente 1 de cada 10. Cuando comencé a estudiar el modo de agradar a los clientes, todo un mundo nuevo de relaciones humanas se abrió ante mí, un mundo maravilloso y productivo. Descubrí que uno puede hacer lo que quiera con cualquier prospecto si se recuerdan unos pocos principios de las relaciones humanas. Todos se basan en el principio radical de agradar. Si doy a usted algunas indicaciones, empezará a seguir desde aquí el estudio de este delicado arte. ¿Lo hará usted? Haga que se sientan importantes. Esta es una de las reglas más brillantes. Haga que el cliente se sienta importante, pero sin tener que recurrir a malas artes, sin tener, en otras palabras, que hacer la barba. Empleé argumentos simples del tipo que indico a continuación. Llámelos por su nombre en forma respetuosa y correcta. Si un hombre gusta del tratamiento de don, no repare en dárselo. Recuérdeles cosas que han hecho o dicho. En una ocasión conseguí un pedido de $25,000 por el solo hecho de preguntarle por los progresos de su hijo en la Universidad de Yale. Me había hablado de esos estudios el año anterior. Nunca vi una persona tan satisfecha. Recuerde y mencione cosas favorables que haya escuchado acerca de un cliente.
Le mencioné a un cliente banquero la opinión que sobre su habilidad tenía otro banquero de un banco más importante. Conseguir el pedido fue en este caso tan fácil como pescar en una piscina. Escuche y venda. Usted se dará cuenta de que a sus clientes les gusta más oírse a sí mismos que escuchar sus argumentos. Aprenda pues este punto. Aprenda a escuchar expresivamente. No es difícil, solamente hay que estar pendientes de lo que nos están diciendo de un modo activo e intenso. Si lo logra, estará tan satisfecho como si estuviese pronunciando una brillante conferencia. Usted sabrá que es un buen oyente cuando el prospecto le dé las gracias por haberle entrevistado y le diga que le ha complacido su conversación en la que él ha tenido la exclusiva. El lado humano de las ventas está formado por estos pequeños detalles, pero no es esto cierto en cualquier otro campo. Las eminencias en cualquier cosa conocen estos matices. Si usted quiere ser una eminencia en su actividad, debe saberlos reconocer. Lo que se logra con la confianza en sí mismo. En esos días en los que estaba prácticamente estancado y vencido, me di cuenta que una de las cosas esenciales para tener éxito en las ventas era una que no tenía, y esa cosa era la confianza en mí mismo. Muchas veces competía con personas de más edad que sí la tenían, y gracias a ella lograban ventas en lugares en los que yo fracasaba. Un día, un vicepresidente de un banco me dio un brusco empujón en eso de adquirir confianza en mí. Era un individuo imponente de unos 40 años. Estaba rodeado en su despacho privado de la más insólita colección de adornos apantalladores. Paneles con libros, fotografías, autografiadas de grandes personajes, espejos plateados y demás cosas que suelen acompañar a los hombres de éxito. Tenía una tremenda confianza en sí mismo. Estaba realmente espantado ante un despliegue tan formidable. Hablaba en voz baja, demasiado baja, cuando me dijo: ¿de qué me está hablando? No he oído una palabra. ¿Cómo quiere usted que alguien le compre si está tan asustado que no puede hablar en voz alta? Fue una forma muy brusca de tratarme, pero la necesitaba. Nunca la he olvidado. El complejo de inferioridad y su tratamiento. Los psicólogos dicen que el 90% de las personas en algún momento han tenido un complejo de inferioridad. La desgracia no es tenerlo, lo que sí es desgracia es mantenerlo. Yo aprendí a sacudírmelo desde hace mucho tiempo. Lo primero fue aprender lo más posible acerca de lo que vendía, fuese lo que fuese, y de este modo sentir que sabía más sobre ese asunto que la persona con la que me estaba entrevistando. Will Wade me hablaba acerca de un muchacho contratado para que vendiese inversiones en Indianápolis, que no había tenido nunca ni entrenamiento ni instrucción, pues había sido antes ayudante de camarero en un restaurante. Lo empleé contra toda lógica y a sabiendas que no haría nada de provecho, pero recibí grata sorpresa cuando me di cuenta de que se las arreglaba bastante bien. Me decía Wade: le pregunté cómo conseguía vender inversiones sabiendo tan poco acerca de ellas. Eso es fácil, dijo. Busco gente que sepa sobre ellas todavía menos que yo. Si usted se entrevista siempre con clientes que sepan menos que usted, nunca se sentirá inferior. Otro sistema para hacer que desaparezca ese complejo es perfeccionar y repetir una fórmula de presentación. La actitud y el orgullo profesional. Un poderoso recurso psicológico es esa cualidad indefinible pero fácilmente perceptible que llamaremos actitud profesional. Esta actitud se logra por medio del conocimiento y dominio de las situaciones, lo que crea en nosotros el orgullo profesional. Recuerdo que en cierta ocasión tuve de empleado a un joven llamado Jeffrey Collins, a quien lancé a la venta después de un breve periodo de aprendizaje, pero lo que no recuerdo es haber conocido a otra persona que estuviese más orgullosa de su trabajo. Un amigo le dijo un día delante de mí: si sigues trabajando duro, Jeffrey, pronto tendrás un buen trabajo. Ya lo tengo ahora, respondió el joven. Con el tiempo ha llegado a ser gerente de ventas de la compañía
en la que empezó. ¿Cómo utilizar la experiencia? Un vendedor que guste de sus ventas nunca debe cesar de aprender por su propia experiencia, pero la mayor parte de los vendedores no sigue esta regla y así se pierde todo interés después del primer año. Uno de mis mejores amigos, Todd McMichael, gerente de ventas de una negociación, lo comentaba en cierta ocasión y sus conclusiones eran más radicales todavía. ¿Qué quiere usted decir con eso del primer año? Lo que usted quiere decir es después del primer mes, ¿no es así? Suponía que el vendedor ordinario, si es que existe semejante entelequia, aprendía solamente durante el primer mes y luego actuaba ya por su cuenta y riesgo. Esto sucede porque dicho vendedor ha perdido toda voluntad de progresar aprendiendo por experiencia propia. En cierta ocasión estuve acompañando a un joven vendedor de 25 años y durante ese día los resultados de sus gestiones fueron francamente descorazonadoras, ya que se equivocó en muchas de las entrevistas. Esto hizo que me formulara a mí mismo dos preguntas. ¿Qué provecho obtenemos de la experiencia si no aprendemos de ella? ¿Qué puedo hacer para lograr sacar utilidad de mis experiencias? Estuve dando vueltas a estas cuestiones durante varios días, sobre todo a la segunda, hasta que encontré la respuesta que me parece acertada. Para sacar provecho de la experiencia, tengo que hacer comparaciones entre los nuevos problemas y los viejos sin cometer los mismos errores. Revise sus experiencias cada día. Entonces comencé mi plan de revisiones diarias, con el cual el éxito es seguro cualquiera que sea el campo de actividades al que se aplique. Lo que debe hacerse es emplear de 10 a 15 minutos diarios al terminar la jornada, revisando las diversas entrevistas que se hayan celebrado. Con las tarjetas de los clientes delante he construido cada una de las entrevistas, recordando lo que había dicho y dicho en ellas, y lo que había hecho, viendo también lo que el cliente había respondido y los resultados obtenidos. Esto en muchas ocasiones era embarazoso para mí, ya que me asombraba de la cantidad de cosas absurdas que había hecho, pero todo servía de advertencia y consejo. Con el tiempo, las estupideces fueron siendo menos y las ventas aumentaron. Añada este plan al que antes he sugerido, o sea, anticiparse a las experiencias, imaginándose a uno mismo en diferentes situaciones y la forma de dominarlas. Con este ligero bagaje estará equipado para enfrentarse a la gran mayoría de clientes. Aprenda de los otros vendedores. Un día se me ocurrió que, si podía aprovecharme de mis propias experiencias, ¿por qué no hacía lo mismo con la de los demás? Desde entonces empecé a practicar y he continuado aprovechando las experiencias de las otras personas. Mis esfuerzos para aprender y sacar información de los otros no eran, viéndolo con mirada retrospectiva, demasiado correctos. En ocasiones tendía celadas a los vendedores para averiguar lo que sabían. El caso del vendedor de libros, por ejemplo, vendía los clásicos de Harvard con una presentación cuidadosamente preparada, de tipo suave, ya que le convenía para su tipo de ventas. ¿Cómo hacer caer en el anzuelo a un vendedor? Dicho vendedor utilizaba lo que ellos llaman desplegado, o sea, una muestra de la tela con que se empastan los libros. La desplegó delante de mí y la sostenía con las manos, con lo que trataba de mostrarme la calidad de lo que me estaba vendiendo. Mientras estaba hablando, plegué el desplegado. Esto lo puso un poco molesto. Volvió a desplegarlo y a mi vez volví a plegarlo. Ahora ya no estaba molesto, estaba verdaderamente irritado. Al tomarlo por tercera vez en mis manos, lo agarró con tal violencia que fue a dar hasta el otro lado de la habitación y, como es natural, su venta corrió con la misma suerte. Desde luego que es un truco muy sucio, pero me enseñó el valor que tiene no perder la calma. Adapte, pero no imite. He ganado valiosos conocimientos al estudiar las experiencias de otras personas. Creo que el más valioso es: nadie puede aprender a vender con los métodos de otro. Es muy conveniente adaptar o adoptar, pero es fatal imitar. Aprendí este secreto de modo bastante duro.
Leía en cierta ocasión un artículo sobre ventas de uno de los más notables vendedores de ese ramo que había en aquellos días, el Dr. C.E. Albrecht de Milwaukee. Primero, se había dedicado a la medicina, pero se convirtió en un vendedor al ver que servía más y ganaba más en esta profesión. El artículo estaba escrito en primera persona y no se dejaba nada en el tintero, ya que describía sus sistemas con todo detalle. Nunca hay que apresurar los negocios, decía. Deje que el cliente se los plantee. Haga que él sea el que compre. Deseche las presiones. Olvídese de la agresividad. Sea pasivo. Me parecía muy bien e intenté ponerlo en práctica. En mis próximas entrevistas no mencioné mis propósitos. Traté de conducir la conversación en forma estrictamente social con personas cuya vida social estaba en un nivel muy diferente al mío. Me asombraría si hasta la fecha alguna de aquellas personas tuviese una ligera idea de lo que trataba de conseguir de ellos. De lo que no me había dado cuenta es que Albrecht podía hacer cosas que Roth no podía ni debía hacer. Él era un hombre de unos 50 años, ampliamente conocido en su ciudad y miembro de los mejores círculos de la misma. Yo tenía unos 30 años y completamente desconocido. Siempre después de esa experiencia he tratado de vender a mi modo, lo que me ha dado buenos resultados. No sea demasiado impetuoso. En cierta ocasión se me acercaron dos personas distinguidas y con gran amabilidad me propusieron que los acompañara a Scottsbluff, Nebraska, para que ayudara a introducir un nuevo plan de impresos para el comercio. Usted puede hacer chuza con ellos y nosotros no, me dijo Billy Duques, uno de los socios. Queremos que usted nos muestre cómo lograrlo y estamos dispuestos a pagarle una buena cantidad. Parece que tenían una idea demasiado alta de mis capacidades de vendedor. Los hombres de negocios de Scottsbluff eran personas amables y consideradas, pero nada dispuestas a que se hiciera chuza con ellos. Así, llegué a la conclusión de que no hay prospecto con el que se pueda hacer chuza. Me di cuenta de ello en ese pueblo limítrofe de Nebraska. El aire silbaba, los clientes me escuchaban, algunos con cara alegre, otros con desgano, pero ninguno me compró. ¿Cuál era el secreto que había aprendido? El secreto de vender contacto. Más tarde leí algo de Bert Barnes, un escritor de negocios que expresaba con exactitud mi sentir en este punto. Permítase que lo transcriba. Dominar las ventas es al mismo tiempo una ciencia y un arte. Una ciencia cuando se aplican ciertos principios bien conocidos, como por ejemplo la fuerza de persuasión. Y un arte cuando, pasando por encima de todas las definiciones, dependemos de nuestros sinceros esfuerzos para ayudar a un cliente en provecho del mismo. Hay veces en que lo indicado es la forma científica, pero en la mayoría de los casos la forma persuasiva de vender falla en su propósito último, o sea, preparar otras ventas para el futuro. El mejor sistema para vender es lograr que el cliente quiera comprar, haciendo que sienta que sus decisiones no están influidas por ninguna persuasión, como no sea por la de un sincero deseo de servir. Las formas sencillas son el mejor sistema. También aprendí en esos días el secreto de las ventas sencillas. Debido a que el vendedor sabe, por lo general, mucho más que el cliente sobre lo que está vendiendo, corre el riesgo de que sus palabras pasen por encima de su comprensión. Así lo hacía durante mucho tiempo. Cuando vendía inversiones, discutía los aspectos técnicos y financieros de mis ofertas. Cuando vendía propaganda, hacía mis peroratas en términos enigmáticos, excepto para los profesionales de la propaganda. Para el cliente ordinario era una demostración en chino. Una vez, al discutir las condiciones económicas generales, le dije a un cliente: los negocios se están recuperando lentamente de su choque traumático. ¿Y qué demonios es eso de choque traumático?, me preguntó. ¿Choque traumático? Es lo mismo que ataque de nervios. ¿Y por qué no dice usted sencillamente ataque de nervios? Así comprendí que era mejor hablar con sencillez. Asegúrese de que lo entienden. En cierta ocasión me encontré con George Hendershot, vendedor estrella de una de las principales agencias de publicidad de Nueva York.
Escuché su presentación y me admiró la simplicidad de la misma. Al explicar complicados sistemas de publicidad o movimientos del mercado, lo hacía con una sencillez que entenderían los niños de 12 años. Al mencionárselo a Hendershot, él me enseñó uno más de los secretos de ventas. ¿De qué se asombra?, me dijo, si eso es precisamente lo que busco, ser tan claro que hasta un niño puede entenderme. ¿Y quieres saber otra cosa?, prosiguió. Frecuentemente doy mis conferencias a niños de esa edad, antes de presentarlas a los clientes. Les pido a los hijos de los vecinos que me escuchen y observo sus reacciones mientras hablo. Si veo que se produce la menor reacción de que no se me está entendiendo, trato de simplificar más mis argumentos. Si observo falta de interés, sé que en algo me he equivocado. Una conferencia que sea lo suficientemente buena para interesar a los niños será con más razón para los adultos. El secreto que aprendí es: asegúrese siempre de que le están entendiendo. Fórmese el hábito de ganar. Quiero iniciarles en uno más de mis secretos psicológicos. Fórmese el hábito de ganar. Sé que esto se presta a exagerar la actitud positiva y que conduce a creerse capaz de grandes cosas, sin que haya justificación para esta creencia. Pero también sé que ningún vendedor puede ir más allá de donde cree poder. He visto a muchos vendedores atrapados en el estado mental de derrota por no querer enfrentarse a más riesgos. Uno de los mejores vendedores que he conocido, y para mi fortuna, en la actualidad, uno de mis asistentes, Lore E. Dunton, tiene completamente imbuido este hábito de ganar. Para Dunton no tiene sentido hablar de fracaso y considera esta creencia algo más que un simple modo de hablar. Cree íntegramente en este principio. Hace poco le pedí que fuese a San Francisco con el fin de introducir una nueva campaña de ventas para comerciantes al menudeo. Antes, 4 o 5 vendedores habían tratado lo mismo y fracasaron. No se venderá, me habían dicho, no se puede inducir a los comerciantes al menudeo a gastar tanto dinero en sus empleados. Usted no sabe la situación por la que atraviesan en estos momentos. Aquí se mostraba su actitud de fracaso, pero Dunton no la compartía. Su actitud era: esta es mi mejor oportunidad, puedo vender donde quiera que vaya. Y lo logró. Durante 3 semanas estuvo consiguiendo ventas, demostrando una vez más que el hábito de ganar ayuda efectivamente a ganar, como cualquier otro hábito. Este puede desarrollarse. Dígase a usted mismo que puede ganar. Esté repitiéndoselo constantemente y terminará ganando. La psicología, olvídela. En este capítulo espero haber logrado que se comprenda el siguiente pensamiento. La psicología de ventas es muy sencilla. Cuanto menos piense en ella, mejor. Haga las cosas que su experiencia muestra que son las más efectivas y deje los abstrusos pensamientos psicológicos para los psicólogos. Esto es lo mejor que puede hacer, ya que si está muy preocupado con la psicología, se le puede olvidar vender. 10 secretos de psicología de ventas. 1. Póngase en el lugar del cliente. 2. Piense, hable, actúe en términos de utilidades. 3. Aprenda ante todo a venderse usted mismo. 4. Fórmese una mejor personalidad en la siguiente forma. A. Mostrando a los clientes que son importantes. B. Escuchando expresivamente. C. Teniendo confianza en sí mismo. Y D. Adquiriendo la actitud profesional. 5. Aprenda de las experiencias. Revise cada día sus experiencias diarias. 6. Ponga su imaginación a trabajar pensando posibles situaciones de ventas y el modo de resolverlas. 7. Aprenda de las experiencias de otras personas. 8. Venda con tacto. 9. Venda en forma sencilla. Y 10. Fórmese el hábito de ganar.